que aquí nos volvemos a ver, nos volvemos a reunir, volvemos a compartir un tiempo juntos y siempre, siempre es de grande bendición poder verles las caras a cada uno de ustedes, saber que tuvimos a lo mejor unos mejor o peor semana que otros, pero al final de cuentas llegamos al final de semana nuevamente aquí todos juntos y esa es una grande bendición. Salmo 19, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor, por permitirnos una vez más estar reunidos en tu casa de oración. Gracias por la bendición de cada uno de mis hermanos aquí presentes, nuestra familia extendida en la fe, Padre Divino. Siempre es bueno, Padre Santo, y siempre es agradable poder reunirnos aquí, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Padre Divino. Permítenos, Padre Santo, en esta tarde disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, todo, absolutamente todo de nosotros, Señor, para que este tiempo que estemos dentro de tu casa de oración, lo dediquemos, Padre Santo, en plenitud a ti. Que sintamos tu presencia, Señor, que no nos vayamos de este lugar como hayamos entrado, Señor, sino que nos vayamos con un corazón agradecido, con un corazón rebosando de tu amor, de tu presencia, mi Señor, y que todo lo que escuchemos, lo que hablemos, lo que podamos, Padre Santo, entender y comprender el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice la vida de cada uno de aquellos hermanos que no pueden estar aquí o aquellos que vengan en camino. Tráelos bien, mi Señor, y que sea un tiempo, Señor, agradable en tu presencia. Bendice, Padre Santo, al ministerio de alabanza, que las alabanzas que se vayan a cantar en este día, Señor, sean, Padre Santo, para honra y gloria tuya, como en todo momento, mi Señor, y que dispongamos nuestro corazón. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre Santo, nos ponemos en tu mano, Señor. Amén. El día de este fin de semana tuvimos la oportunidad de acompañar al pastor a la Asamblea Regional Norteamericana, ahí en Tucson. Estuvimos, bueno, norteamericanos, hispanos, el día viernes y sábado, tuvimos ahí la oportunidad, mi esposa y yo, de acompañar al pastor. Y la verdad es de que es interesante, es bonito conocer un poquito más de quienes estamos rodeados, de cómo es el movimiento dentro de lo que es discípulos de Cristo.
A mí me costó un poquito de trabajo por el tema del idioma, ¿verdad? Pero porque por la mayoría del servicio se dio en inglés, pero había ciertos momentos de traducción y fue interesante porque conoces, pues ahora sí que la otra cara de lo que normalmente nosotros hacemos aquí, ¿verdad? En cuanto al, pues ahora sí que hasta en cuanto a convivir con los americanos, ¿no? Que yo en mi caso no había tenido la oportunidad de hacerlo y este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar ahí. Fue bonito y uno de los mensajes, el primer mensaje que dieron el viernes, me llamó mucho la atención porque el pastor que predicó era un pastor afroamericano que creo que venía de Indianápolis, si mal no recuerdo. Y habló de un tema muy interesante que hacía grandes rasgos, ¿verdad? Para no estar mucho en el tema, habló mucho sobre la hospitalidad, ¿verdad? La hospitalidad que debemos de tener nosotros como iglesia, ¿sí? Hacia los más necesitados. Él le dio un enfoque diferente a como yo traté de descifrarlo, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que la palabra hospitalidad en el griego, en la palabra griega, significa un amor por los extraños, ¿sí? Y Alexander Strauss, un, una persona que es parte del conservatorio en Pensilvania, dio una enseñanza que también me llamó mucho la atención, que dice que la hospitalidad es una expresión concreta de amor cristiano y vida familiar. Y me gustó ese término. En primera de Pedro, hermanos, así rápido nos dice en 4:9 nos pide el apóstol Pedro que seamos hospitalarios los unos con los otros y sin murmuraciones. Habla mucho la Biblia de un tema de hospitalidad. A mí me llamó mucho la atención el tema porque allá le dieron un enfoque mmm, más hacia el tema de ser generosos, ¿verdad? De ser generosos con el prójimo, de tratar de ayudar, de tratar de apoyar a la iglesia, de tratar de que crezca como iglesia, la convivencia y todo eso. Y dentro del tema, en mi análisis, pues yo como que dije, a lo mejor yo me puedo ir un poquito por otro lado, a lo mejor para buscar un poquito más profundidad en cuanto al tema. Y sí hay mucho que rascarle bíblicamente, ¿verdad? Al tema de la hospitalidad. Y hay un pasaje de donde en tercera de Juan, del 1 del 5 al 8 que se los quiero compartir rápido. Dice, habla precisamente de eso, donde el apóstol Juan elogió la hospitalidad de Gallo, el anciano Gallo, un anciano, y dice, del 5 al 9, al 8, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermosa palabra de donde de donde el apóstol Juan, en la tercera carta, ¿verdad? Hace este elogio a un anciano dentro de la iglesia, al anciano Gallo. Y ayer que estaba tratando de investigar un poquito más sobre esto, me encontré con este pasaje bíblico y me gustó para poderlo compartir con ustedes. Y le damos muchas gracias a Dios, le damos muchas gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de poder estar allá. Era una convicción que teníamos mi esposa y yo de poder ir, ¿verdad? De poder compartir, de poder entender un poquito más, ¿verdad? De lo que nosotros somos, de con quién compartimos, cómo ven
ellos la enseñanza desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, pero al final de cuentas, pues todo recae en lo mismo, ¿verdad? A lo mejor son más pausados, me di cuenta que el americano es así como muy relajado, muy tranquilo, muy, ¿verdad? Pero eso no quita que tengan su comunión con Dios y que sientan la presencia de Dios, ¿verdad? Cada uno a su manera, pero al final de cuentas, pues por alguna razón están ahí y es una grande bendición poder haber compartido tiempo con ellos. Y es algo que es una manera de entrar a la parte de los agradecimientos en la cual nosotros, de parte de mi esposa y mía, es darle gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de ese momento. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer versículo del Salmo 111, versículos 4 y 5. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Esta tarde quiero empezar con una pregunta, porque siempre nos queremos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Se la han preguntado alguna vez? ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? Pues la Santa Cena del Señor conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de los pecados. Al participar en la Santa Cena, tenemos que meditar el sacrificio de Jesús en la cruz y en sus promesas de vida eterna. La cena también recuerda la segunda venida de Cristo. La Santa Cena ofrece a los miembros de la Iglesia la oportunidad de meditar y recordar con gratitud la vida, el ministerio y la expiación del Hijo de Dios. Por un minutito, les voy a pedir que cierren sus ojos y vean su corazón. ¿Qué tan dispuestos están nuestros corazones? ¿Cómo nos acercamos a la Santa Cena? ¿Qué le pedimos en ese momento? ¿O qué le ofrecemos? ¿Qué hacemos por nuestros semejantes? Dios dio todo por nosotros. Jesús entregó su vida, derramó su sangre. ¿Nosotros qué hacemos? Somos llamados a ser imitadores de Cristo, mas no lo hacemos. Se nos complica, se nos dificulta querer seguirlo o imitarlo. Y Él nos enseña, con su propia vida nos redimió. Derramó su sangre por cada uno de nosotros para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Señor Jesús, hoy quiero entrar al aposento alto de tu presencia y darte gracias por todo lo que hiciste por mí y por toda la humanidad. Que hoy, al celebrar la Santa Cena, recuerde tu muerte y tu sangre derramada para darme salvación, perdón de pecados y vida eterna. Por eso, permite acercarme a tu mesa con un corazón humilde y arrepentido. Sí, tenemos que acercarnos a esta mesa con un corazón arrepentido, humilde, acercarnos de todo corazón, de todo corazón, con una humildad y un perdón hacia nuestros semejantes y un amor hacia nuestros semejantes. Y bien, hermanos, en aquella noche de la última cena, Jesús le lavó los pies a cada uno de los apóstoles, dándose el ejemplo que tenemos que servir. Y tomó el pan en la cena, lo partió y se lo repartió a cada uno de ellos, diciendo: este es el pan, mi cuerpo, que será entregado por cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Después tomó el cáliz
Dando gracias lo bendijo y lo repartió. Les dijo, este es el cáliz, el vino que es mi sangre, que será derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, esta tarde, Padre, queremos realmente acercarnos a ti, a tu Santa Cena, Señor, con ese corazón que pide, Señor, ese corazón humilde, y pidiéndote a gritos, Señor, que perdones todas nuestras ofensas, Señor, porque tú, Señor, lo has dado todo por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Nosotros tenemos que tener ¿qué es lo que nosotros debemos de tener para tenerlo todo en la vida? ¿Qué significa cuando decimos, tú tienes todo en la vida? Ajá. Cama, family, ¿sí? Responsibilities, casa. ¿Qué más? Cuando tú dices que todo lo tienes en la vida. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Un carro? Para que así no se poder transportar. Pues vamos a ver 4 cosas que dicen que es lo que tú debes de tener para tenerlo todo en la vida. Ok, la primera es, ¿quién quiere ayudarme con esta? ¿Qué dice ahí? Educación. Ponla así, ponla así para que vean allá a tu familia que para que uno tenga todo en la vida, primero tiene que recibir educación. ¿Y dónde recibe educación? En la escuela, pero en la escuela solamente. ¿Dónde más? ¿En la dónde? En la vida, porque la vida allá en la calle nos enseñan mucho también, pero ¿dónde más? Tenemos educación en la escuela, en la vida. Bueno, en la escuela, pero nadie me ha dicho otra más importante. Tenemos educación en la escuela, en la vida, en la iglesia. Dios nos enseña. Y también otra, también muy importante, la familia. Donde más aprendemos a educarnos es en la casa, papá y mamá, que ahora aquí nos va a ayudar Raulito con eso. Sostenla, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ambiente. Volteala para que la vea tu familia. ¿Y qué significa ambiente? Environment, en inglés. Environment. So, ¿qué significa? Que tenemos que tener un buen ambiente para tenerlo todo. ¿Qué significa eso? Sosténlo acá para que vean. ¿Ah? Ajá, o sea que si alrededor de nosotros hay gente mala, pues no vamos a estar completos, vamos a estar tristes, vamos a estar acongojados. Si en la casa solamente hay gritos, pues no. Es un ambiente no muy bonito, ¿verdad que no? Entonces, para nosotros tenerlo todo, tenemos que tener educación, tenemos que tener un buen ambiente. ¿Y quién es el que más nos da un buen ambiente, una buena paz? Dios. Mucha paz. Aquí vamos a darle sobre animar. Animar. ¿Qué significa animar? ¿Ah? Para tenerlo todo en la vida tenemos que tener educación, un buen ambiente y alguien que nos dé encouragement, que nos anime. ¿Quién más te anima a ti en la vida? ¿Quién te dice, hey, Adelita, tú puedes? Sí, sí, puedes. ¿Quién? ¿Tu papá? ¿Quién más? ¿Quién más? Dios. ¿Y quién más? El pastor. Entonces, en la vida, para tener una vida completa, tenemos que tener un buen ambiente, una buena educación y animar. Y la última, ¿qué debemos de tener? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué es ejemplo en inglés? Somebody. Example, efectivamente, tenemos que tener un buen ejemplo. ¿Quién te da el mejor ejemplo aquí en tu vida?
Tu mamá es your mother is your hero, tu héroe. Wow. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más nos da ejemplo? Dios nos da el ejemplo también de que debemos de seguir. Los de la iglesia nos dan el ejemplo, los pastores también nos dan el ejemplo. Mucha gente nos da un buen ejemplo. Entonces, para nosotros, tenerlo toda la vida, tenemos que tener un buen ambiente en la casa, en la escuela, en la iglesia, una buena educación en la escuela, en la familia, que alguien nos dé permita mucho algo, mucho encouragement. Y también necesitamos buenos ejemplos. ¿Ok? Y cuando tenemos estas cuatro cosas, nos sentimos fuertes, felices, completos, llenos de vida. Amén. Pongan las manos. Señor, gracias por todo lo que me da y llena mi vida. Gracias, Señor, por este buen ambiente, por esta buena educación, por estos buenos ejemplos, por estos buenos ánimos que vienen de todos los que nos quieren. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bien. ¿Cómo les fue el trabajo? Muy bien. De verdad, muy bien. ¿Cuántos hicieron el esfuerzo de ir al trabajo? ¿Se esforzaron por ir al trabajo? ¿Se esforzaron para venir a la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Fíjense que vivimos en la cultura del esfuerzo. Y la cultura del esfuerzo nos han impuesto en la sociedad que ahora decimos que nosotros podemos hacer las cosas porque nos esforzamos. Pero déjenme decir que eso no es cristianismo. La cultura del esfuerzo no es cristianismo. Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, que la persona o las personas que comprenden el sentido de lo que hace, realizan el esfuerzo. Toda persona que comprende el sentido de lo que hace, realiza el esfuerzo. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando no comprendemos el sentido de lo que hacemos, todo lo que hacemos es movido por algo detrás de nosotros, no nace de nosotros. Ya sea que las necesidades creadas nos mueven o nos impulsan a hacer algo, pero cuando estamos movidos por las necesidades es porque no hemos comprendido el sentido de lo que hacemos. Sin embargo, si nosotros o las personas pudiésemos entender el significado de lo que hacemos, entonces el esfuerzo se transformaría en gozo, en placer. Sin embargo, hagamos un pequeño análisis en nuestras vidas y la mayoría de nosotros vivimos esforzándonos para hacer las cosas. Y vivimos en una vida parcial, un existencialismo parcial, porque entendimos el sentido, pero no el significado de lo que hacemos. Entonces, todo lo que hagamos es desde una perspectiva parcial. El día que entendamos el significado de la oración, entonces ese esfuerzo será gozo, en alegría, hacer. Por eso muchas veces venimos a la iglesia de forma parcial. No venimos en plenitud. No venimos plenos. Venimos de forma parcial porque nos esforzamos. Nos esforzamos cuando ya llega 12:30. 12:45. Y ya está la pura vez. Y nos estamos esforzando y esforzando. Y el esfuerzo cansa. Imagínense una vida de esfuerzos. Vivimos en este mundo cansados, agobiados, aguitados, dijera el lector. Pero si entendiéramos, si
si pudiésemos reflexionar un poco más profundamente, cosas que hacemos, y si esas cosas que hacemos encontramos el significado a esas cosas, entonces ese esfuerzo se transforma en placer. Por eso es que Jesucristo decía, hermanos, hijos, discípulos, mi carga y mi yugo es fácil de llevar, es ligero. ¿Por qué los veo tan cansados diciéndoles que lleven? Imagínense por un momento que Jesús no hubiese entendido el significado de su ministerio. Imaginemos por un momento que Jesús no hubiera entendido el significado de su ministerio. Que estuviera claro. Yo no voy a informarle para que me canse y de esfuerzo. Él no vivió la cultura del esfuerzo, vivió la cultura del significado de la vida de las cosas. Por eso mismo es que la escritura de hoy dice que el Padre, Dios y Él, ¿era qué? Uno mismo. No por la empatía, no era empatía, era significado de lo que ocurría. La divinidad. La cita de esta tarde está en Colosenses 2, de libertad, ¿sí? Okay. Colosenses 2, voy a leer 8, 9 y 10. ¿Okay? La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Así que hermanos, yo estoy leyendo Reina Valera. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Perdón, estoy leyendo Romano. Pablo quería, nos puso Romano, pero en realidad es Colosenses. Y mi computadora está un poco lenta. ¿Alguien me la puede leer con voz alta, por favor? Alguien con voz fuerte, lea, por favor, Colosenses. Porque en él, de esta Perfecto. Porque toda la plenitud de la verdad y potestad. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad, y por esa misma razón nosotros también somos plenos en Cristo. Entonces, cuando entendemos el significado de habitar y de plenitud, no necesitamos empatía, porque entonces el milagro se da por consecuencia y no por acción de nosotros, sino por acción divina. Nada tenemos que hacer para que la plenitud de la deidad habite en Cristo. Eso ya está dicho. Lo que pasa es que a veces no lo comprendemos porque no nos detenemos a analizar las cosas. No nos detenemos a pensar profundamente el significado de los hechos. El hecho está ahí dado y no es acción de nosotros, es acción de Dios en el plan salvífico para la humanidad. Y es traspasada o transportada a través de Jesús hacia nosotros. Por eso mismo, no por empatía, somos uno en Cristo, para que Cristo sea el puente de la relación hacia Dios. ¿Ven? La vida es relación, relaciones. Y se dan cuenta cómo aquí ya hubo otro elemento que es
la relación. Bien, ahí, leí por ahí, hace mucho tiempo, en algún lugar, leí un epitafio que alguien comentaba esto. Decía, vio en la tumba una lápida con un epitafio que decía, aquí yace fulano de tal, murió a los 20 años, falleció a los 60. Murió a los 20 años y falleció a los 60, porque mi mente un poco en ese tiempo limitado, todavía. De repente hay si ves en mi experiencia. Y me quedé pensando, es que esta persona se olvidó de vivir. Dijera por ahí alguien, salmista Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Y muchos nos olvidamos de vivir. Otros no quisieron vivir. Siendo residentes de este mundo, muchos habitan en el cementerio prematuramente. Ser residentes de un lugar no significa que seamos habitantes, en el sentido en el cual lo maneja la Biblia como habitar. Porque muchos son residentes, pero no entienden el concepto correcto de habitar. Muchos residen en su casa, pero no habitan el hogar. Muchos habitan o viven en una familia o están en una familia, pero no la habitan. ¿Por qué? Porque han perdido o no han podido llegar a la plenitud de ser, de habitar, de vivir. Hoy, tristemente, mucha gente vive ausente de su entorno, o porque lo niegan, o porque no quieren la responsabilidad de habitar en el entorno. El principio de una vida transformada empieza con entender el entorno. Estamos a veces en nuestro cuerpo, pero no lo habitamos. Tenemos un cuerpo, pero no lo habitamos. Lo que quiere decir que vivimos fracturados. Y vean cómo empieza este tema con Jesús. Dice, el Padre y yo no estamos fracturados. Porque con la comprensión correcta del plan de Dios, hay plenitud y estoy consciente que mi labor como hijo es esta y la labor como mi padre es esta otra. Pero no hay fractura, sino hay unidad. Si esa unidad y ese sentido es transferida correctamente hacia nosotros, entonces nosotros debiéramos estar en completa unidad con Dios. Ahora, es un poco más complicado porque somos seres humanos finitos. Vivimos en un mundo linealmente. Y cuando vivimos lineal, no tenemos el panorama holístico. Dios. Nosotros tenemos la comprensión y la razón y la intuición, que es la fe. Si Dios me dice que la deidad de Dios, de la plenitud de Dios habita en Jesús, ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo compruebo eso? Dígame si alguien puede comprobar que la deidad de Dios habitó en Jesús. No. Entonces entramos en un plano un poco más crítico para la razón. El racionalismo te impide darle cauce a la intuición, que es la fe. Entonces, ahora nosotros creeremos que eso es cierto por la fe, no por la razón, por la fe. La razón tiene su límite, pero no hay fe sin razón y no hay razón sin fe en un ser pleno. Para poder ser plenos, nosotros como personas, como seres humanos, necesitamos la intuición o la fe y la razón. Si alguno quiere vivir en la razón, está parcializado. Si alguno solamente quiere vivir en la fe, está parcializado. Entonces no habrá plenitud. ¿Ven? Hoy a veces habitamos cuerpos vacíos. ¿No se ha dado cuenta que usted está con alguien, incluso en la iglesia, venimos a la iglesia y estamos vacíos porque nuestra mente está en otro lado?
y no estamos aquí. Por lo tanto, no hay plenitud. ¿Por qué? Porque no entendemos el sentido de las cosas. Como iglesia, como cuerpo, como comunidad, como congregación, hay congregaciones que están parcializadas. ¿Por qué? Porque no entienden el sentido ni el significado de el lugar donde están. No entienden el significado de donde están. Por eso las iglesias batallamos mucho, las congregaciones batallamos, las familias, el trabajo. ¿Cierto? Ven cómo se extiende todo eso. Nos han creado necesidades, ¿verdad que sí? Nos han creado necesidades, nos han inventado un sinnúmero de ocupaciones. Hoy en día, en la posmodernidad, según vivimos cosas espirituales, pero hay un sentido muy vacío e incorrecto de la espiritualidad actual, porque ahora creemos en muchas cosas, yoga, la meditación trascendental, y hemos inventado muchas cosas allá que no son cristianismo. Hemos olvidado con todo esto que está pasando alrededor nuestro, quién es la verdad y la vida. Hemos renunciado a esa verdad y a esa vida que no son conceptos, ni son preceptos, ni argumentos. La verdad es una persona. Nunca olvidemos, la verdad es una persona. Es Cristo. Es Cristo. En este mundo existe un principio de realidad, y no meramente el ocio o el egoísmo o las necesidades. Nuestro entorno afecta nuestra manera de vivir. Sin embargo, nosotros muy escasamente influimos nuestro entorno. Nuestro entorno está influyendo mucho porque estamos muy vulnerables, pero nosotros muy pocas veces influimos en el entorno de manera correcta. ¿Por qué? Cuando usted deja de influir en su entorno de manera correcta, de manera plena, otros lo están haciendo y no de manera correcta y no con intereses cristianos, digámoslo de esa manera, o espirituales, hablando desde la perspectiva de Cristo. Si nos remitimos al principio de este capítulo, el apóstol Pablo dice que estaba luchando con ciertas situaciones que afectaban a la congregación de la Odisea. Y había ciertas cosas, ciertos argumentos, ciertas filosofías, ciertos pensamientos, ciertas corrientes de pensamiento que estaba afectando esa situación, los principios divinos de Dios. Y él estaba tratando de corregir esos vicios que estaban influenciando en la iglesia. Pablo les escribe la carta para ayudarlos a reconvenir su estado de indiferencia o su estado de confusión. Pablo estaba haciendo el esfuerzo para corregir y que, mejor dicho, para dar la idea y hacer conscientes a los hermanos de la Odisea o de la iglesia para que pudiesen ser autónomos en su manera de resolver las cosas. Cuando digo autónomo, no estoy diciendo individualismo. Autonomía no es lo mismo que individualismo. Ojo. Autonomía no es lo mismo que ser individualista. Hoy mucho estamos viviendo de esa manera individualista. Somos muy individualistas. Esta iglesia estaba siendo influenciada por ideas raras y contrarias al concepto de Cristo. Gnosticismo, racionalismo, entre otras cosas. Y les dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. La palabra engañar tiene una connotación algo así como que son llevados lejos como presa, o también ser robados y asaltados.
eso significa más o menos la palabra engañar. Los llevan con engaños. Cuando dice usted, a alguien lo lleva con engaño, es porque lo quiere minimizar. Y cuando nosotros somos engañados, estamos siendo desarraigados de nuestra raíz, de nuestra fe. Hoy en día estamos siendo engañados de muchas maneras y hasta damos las gracias por ello. Estamos siendo engañados con tanto bombardeo mediático que hasta les damos gracias porque nos dormimos con el aparato y nos... Pero bueno, yo no estoy exento a muchas cosas de eso. Sin embargo, es momento de dar un giro a esta situación y de entender qué está pasando. Cuando somos engañados, va creando en nuestro interior un vacío. Y hay un vacío. Y hay un vacío cada vez más grande y más grande y más grande, y que siempre estamos inconformes a la vida. ¿No se da cuenta que a veces cualquier cosa nos hace enojar y nos saca de nuestro alcance? Porque nos estamos quedando vacíos. La plenitud la estamos perdiendo o nunca la hemos tenido. Si ya dijimos que Cristo nos da la totalidad del ser, y eso no tenemos que construirla ni cuestionarla, porque eso es únicamente consecuencia de su amor y de su bondad. Él nos la asigna porque creímos en Cristo, porque recibimos el Espíritu Santo. Entonces ya en nosotros habita el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. No tenemos que preguntarnos. Es un hecho irrevocable, incuestionable. Ahora, si usted se está cuestionando si reside en usted el Espíritu Santo, hay que hacer algo. Por eso Juan el Bautista empezó con esta bandera: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, constantemente tenemos que hacer una retrospectiva. A lo mejor no entiendo, o a lo mejor no tengo el Espíritu Santo porque no ha ocurrido esa conversión. La conversión es por el arrepentimiento, que es me fue la palabra fondo, que es griego. Arrepentimiento es dar la media vuelta. Quizá haya algo de eso. Entonces, si no entendemos o no aprobamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, es que hay que hacer algo todavía. Está tranquilo, no se preocupe, eso tiene solución. Nos ha pasado a todos, creo. Quizás sea el único necio que hay en este mundo, pero bueno, es. Así que no, hay que estar reasignando el sentido a las cosas de la vida. Pero yo creo que es parte del y de la vida normal. Nos va sacando de la habitación, el engaño nos va sacando de la habitación, porque estamos creyendo argumentos ajenos. Y poco a poco nos va sacando de la habitación y dejamos de morar en el lugar correcto. O quizá estemos en el lugar correcto, pero no entendemos plenamente qué es habitar. El sentido de habitar es vida, es vivir. El habitar implica un espacio, No es inerte, crea vida, crea relación. Hay otra palabra que sí. Cuando usted habita un lugar, no es mecánicamente. Aquí hay algo importante que hemos perdido de vista: la relación. Y lo repetimos muy religiosamente. Cristianismo no es religión. Como decimos, es que cristianismo no es religión, decimos con esa bandera, es relación, y no entendemos ni siquiera qué es relación. Aquí están muchas cosas de nuestra necesidad.
Usted puede habitar un lugar sin entender las cosas. Yo puedo estar con mi esposa 100 años y no entender la relación que guarda. Entonces, estamos allí, pero no hay plenitud. Vivimos una vida parcializada. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios. Ya de entrada, cuando llegamos a una relación, sea de cualquier tipo, amistosa, congregacional, matrimonial, familiar, llegamos con una predisposición, porque así es la vida. Venimos con un historial que no lo podemos borrar. Venimos de allá y todos llegamos con cierta predisposición. Si no arreglamos eso antes de casarnos, va a ocurrir muchos problemas. Y si no entendemos eso, no podemos ajustarlo si no tenemos la voluntad de hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder arreglar las cosas? Vamos a ver un poco más. Si nos damos cuenta, en la lectura que hicimos, habla un poco de esas filosofías, de esos pensamientos griegos que había en ese lugar, y nosotros nos gusta mucho la filosofía, ¿no es cierto? La filosofía griega, porque decimos, citamos a Descartes y grandes filósofos de aquella época, y los tenemos como dioses. Y en ese tiempo, la filosofía de ellos, de los griegos, de esos pensadores muy buenos, no es que la filosofía sea mala. Pablo dice, no es malo ni bueno, depende de cómo te acerques a ella. El problema es que estaban haciendo de la filosofía el sentido de la vida, es decir, el fundamento de la vida. Yo estoy usando filosofía, a lo mejor no lo visualizamos concretamente, pero yo estoy usando filosofía. La filosofía es una herramienta, no el fundamento de la existencia humana. No lo es. Quizás es una herramienta para explicar ciertos preceptos teológicos, ciertas cosas de la vida que a veces no comprendemos o no se pueden explicar de una forma, entonces nos apoyamos en la filosofía para poder explicar ciertas cosas y ser más comprensibles. Estos hombres querían hacer de la filosofía el sentido del cristianismo. Y no es por ahí el asunto. El gnosticismo decía que lo espiritual o Dios era tan perfecto espiritualmente que no podía tener contacto directo con el mundo material. Decía que Dios era tan santo, tan espiritual, que no podía tener contacto directo con el ser humano, con los hombres. Por eso Pablo enfatiza, en Cristo, hombre, habita la plenitud de lo invisible. En Cristo habita la plenitud de lo invisible. Ahora bien, ¿lo creemos? Porque para poder transformar nuestras vidas hay que creerlo. No hay que razonarlo, ¿ya? Lo que hay que razonar es nuestra vida para que a partir de ahí empecemos a construir nuestra. Eso sí, hay que razonar un poco más. El gnosticismo pensaba, dice que Dios creó el mundo por medio de ángeles o espíritus menores. De cómo esas ideas estaban fluyendo por aquellos tiempos. Que el gnosticismo y algunas formas de misticismo, vivimos místicos sin darnos cuenta, vivimos un mundo muy místico, ojo,
para que ustedes empiecen a trabajar en eso. El misticismo judío enseñaba que Dios no trataba directamente con el mundo, sino lo hacía a través de mediadores. Ojo con eso, porque estamos en un mundo totalmente lleno de mediadores, lleno de mediadores. Ya hicimos el teléfono un mediador y todo ese rollo que ustedes ya vayan comprendiendo a medida que ustedes vayan reflexionando en su vida. El docetismo enseñaba que Jesús no tuvo un cuerpo humano real, sino que aparentó tener uno. ¿Han escuchado por ahí algo de eso? Yo rápidamente estoy leyendo o comentando lo que estaba pasando según los estudios, los que han estudiado, que han analizado esto, que el docetismo enseñaba que Cristo no tuvo un cuerpo humano, que era una apariencia. El sedentianismo decía que Jesucristo hombre estaba separado y era distinto del Cristo espiritual. Hay una fractura ahí que seguimos todavía viviendo muchos de nosotros. Hay un canto que dice el espíritu y carne tienen una lucha viva, etc. Por ahí ese tipo de cositas que las cantamos. Habitar es vivir, ocupar un espacio, hacerse uno con la habitación. Oh, usted vive en un hogar y a veces se siente extraño en su hogar. Porque la casa es la habitación. La casa es la habitación. Usted es el habitante. Y la relación hermosa, maravillosa es el hogar. Ya que hay una cosa hermosa, la relación da vida a un hogar. Cuando se entiende y se habita plenamente una casa. Porque a veces la familia o los que vivimos en una casa, llegamos y estamos, pero no somos. Porque no hay la relación correcta entre el lugar y el organismo. Está roto, fracturado. Y no quiero matar, porque, bueno, la razón, pero creo que entendemos desde Adán y Eva, hubo fractura psicológica, cosmológica, etc. Todo eso. Habitar un espacio es ser, no estar, no estar ahí, ser ahí, ser ahí. Ese es el asunto. Porque Dios, la deidad, habitó en el cuerpo físico de Jesús. Y no solo estaba, era en él. Era en él. Cuando uno que dice, y la palabra eterna era ahí, estaba ahí. Hoy nosotros hemos dejado un poco de lado ese sentido de amor, de misericordia. Estamos un poco perdidos. Ahora, decimos que la deidad del Padre habitaba plenamente en la persona de Cristo. En Jesús no había disfuncionalidad. Había conciencia plena de la ser. Aquí hay otra palabra, conciencia. Conciencia. Conciencia, relación, ser. Las personas no vivimos los hechos, vivimos los significados. Las personas no vivimos los hechos, vivimos los significados. ¿Por qué? Porque si yo me caigo aquí, me desploma así de un jalón, cada uno de ustedes va a interpretar de diferente manera el hecho. Lo que nosotros queremos a fuerzas es vivir el hecho. Que indirectamente lo vivimos.
Pero que lo que realmente afecta a nuestro ser es el significado de ese hecho. Vivimos en los significados. Yo veo un hecho aquí, yo veo una acción aquí. Ustedes llegaron a esta iglesia. ¿Está correcto? Ustedes llegaron a esta iglesia. El hecho es que están aquí. No sé por qué está aquí. Me puedo imaginar por qué está aquí, pero no sé por qué está aquí. Entonces, si yo me caso con un hecho, me minimizo y me circunscribo a ese hecho y me elimino. Y lo elimino usted de paso. Sin embargo, si me voy más allá y entiendo el significado de por qué usted está aquí, a lo mejor podemos conversar, pero no voy a entender su significado hasta que no platique con usted. Entonces se da la relación. Pero si usted elude platicar conmigo, veo el hecho, pero no entiendo el significado del hecho. Si usted no platica conmigo, me queda igual. ¿Cierto? ¿Sí me explico? Ahora, Jesús era un hombre muy observador, porque siempre sacaba sus parábolas y sus enseñanzas a través de la observación. Y siempre observaba y discernía perfectamente los significados. Y discernía perfectamente lo que iba a decir. Por eso es que expresó esta hermosa frase. Entiendo el significado de mi ministerio. Y entiendo que Dios, mi Padre, está plenamente en mí. Y no lo puso en duda en ningún momento. Lo hacía pleno. Y voltea hacia abajo y nos ve a nosotros, imperfectos, pecadores, finitos, porque dice, si siendo lo que era, tuve misericordia de ustedes, ahora que ya son míos, cuánto más. Entonces se voltea hacia abajo, hacia nosotros, y dice, ustedes también. Ya le hablaba al pueblo. Son uno conmigo. ¿Usted quiere ser uno con Dios? ¿Quiere ser uno con Dios? ¿Es uno con Dios? Todos quisiéramos ser. Todos queremos. Jesús estaba viendo el significado del hecho escatológico en la cruz. Jesús estaba visualizando el hecho escatológico de la cruz. Jesús estaba viendo el hecho escatológico de la cruz. Por eso pudo decir que ustedes también son uno conmigo, porque entendía el hecho escatológico, lo que iba a pasar en la cruz. Eso le daba la garantía y nos la da a nosotros de ser con él uno. Si fuera por empatía, nosotros también hubiéramos ido a la cruz, pero no es por empatía, sino por acción divina de Dios. Él consumó las cosas. Y habitar también significa consumarlas. Qué hermoso es eso. Habitó en la cruz. Habitó en la cruz. Y nos dijo, bájenme. No murió medio cuerpo. Murió físicamente, completamente.
Es una garantía de la salvación y de la resurrección. Qué hermoso. Porque uno con ganas de ser empático dice, no, mejor yo voy por ti. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Pedro. Quería ser uno con él, pero de manera incorrecta, por empatía, no. Ser uno no es acción. ¿Ok? Bien. En esa parte de que decimos que vosotros, o dice Jesús, en la escritura dice que estáis con él, es por amor. Decimos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Sí. ¿Lo creemos? Sí. Ahora, plenitud no es perfección. Hagamos bien la diferencia. Ser plenos no significa que soy perfecto. Ese es el problema que ha venido arrastrando en muchos de nosotros. Que como somos imperfectos y nos equivocamos, nos acusamos y nos reacusamos y nos reacusamos. No, plenitud no es perfección. Eso es lo que tenemos que aclarar. No es perfección. El Espíritu Santo vive en nosotros y aún seguimos batallando en la vida, ¿no es cierto? Y seguimos a veces acusándonos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos exigimos demasiado a veces, o nos exigen demasiado. Y eso nos da causa dolor y nos incomoda. Y estamos incomodados en una habitación que quisiéramos que fuera algo hermoso, se transforma en un lugar de martirio. Y nuestra habitación viene a ser un martirio. Esposas, no exijan mucho. No exijan mucho a sus hijos. Vean cómo exigen a sus hijos. Para que la casa no sea un martirio, sino sea un hogar. La relación es eso lo que hace el hogar. Y si nosotros batallamos y si nosotros vivimos en un hogar con martirizados, dolidos, y todo ese tipo de cosas, nos estamos olvidando de vivir. Yo creo que una iglesia se olvidó un poco de eso y se olvidó de vivir toda la vida. Nosotros ya nos acordamos que estamos vivos, no que queremos vivir, que estamos vivos, que ya no estamos incompletos, estamos completos, tenemos la mente de Cristo. No, dijo él, la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué les falta para construir la vida que quieren? ¿Qué falta entonces? Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la renovación de nuestra conciencia. Repito, sino transformados por medio de la renovación de vuestra conciencia. Porque la conciencia o te acusa o te justifica. Para que comprobéis, dice Reina Valera, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin embargo, pudiésemos decir también para que comprobemos que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. La vida no se transforma. Voy un poquito más atrás. Se transforma el ser. El ser. Si tú transformas tu ser, por consecuencia, tu vida es transformada. Pero nos olvidamos de ser, ya no de vivir. Dejemos un poco. Hay que transformar el ser para vivir transformado. Hay que transformar el ser para vivir transformados. ¿Y cómo transformamos el ser? En la instancia divina ya estamos transformados por Cristo y no nos compete a nosotros. En la parte humana, por la conciencia. Por la conciencia. Entonces, decimos, yo estoy sentado en un jardín de flores hermosísimo. Un jardín de flores hermoso.
aunque esté sentado en ese jardín de flores hermoso, con un perfume y una frescura agradable, yo puedo estar quebrantado, quebrado, dolido, todo lo peor de la vida. ¿Por qué? Porque no le veo significado a eso. Ahora, para que eso tenga sentido, tengo que meter ese jardín dentro de mí y vivir la frescura, el aroma y ser feliz. Concluyo con esto. Habitando en plenitud es ser consciente de que Dios habita en ti. Y también, habitando en plenitud significa haber reconciliado tu mente, tu cuerpo físico, tus habilidades, tus intenciones, tu edad, tus limitaciones. Habitar en plenitud es haberte reconciliado con la muerte, haberte reconciliado con tu corazón, haberte reconciliado con tus intenciones,